la charla la titulamos Investigación en Ciencias Veterinarias, y la primera interrogante que se nos genera es ¿para qué hacemos investigación en ciencias veterinarias? Algo que por ahí es muy común o que de entrada viene a la cabeza es el conocimiento sobre enfermedades animales. Eso es algo que uno de entrada asocia cuando piensa en investigación en ciencias veterinarias. Pero hay otros aspectos que por ahí no son tan conocidos cuando uno se va metiendo recién en el ámbito veterinario. En principio en primer lugar, los modelos animales, ¿sí? Es decir, los animales que pueden ser utilizados como modelo de estudio para patologías en el ser humano. Acá les traigo un ejemplo, esto es un ejemplo reciente, en situación pandemia, donde la Universidad de Buenos Aires desarrolló un dispositivo para que un respirador ventile a la vez a 2 personas simultáneamente. Esto fue en colaboración entre la Facultad de Ciencias Veterinarias y la Facultad de Ingeniería, y bueno, es un ejemplo claro de un modelo animal, ¿sí? O sea, participó la Facultad de Veterinaria aportando los modelos animales y su conocimiento acerca de patologías, o sea, se simuló en un modelo animal patologías similares a las que produce el coronavirus en los pulmones en el ser humano, y de esa manera se utilizaron a esos distintos animales como modelo para implementar este nuevo respirador. Otro ejemplo es la investigación aplicada para mejoras en la producción de alimentos. Esto por ahí está más relacionado con mi trabajo. Acá lo que les muestro es una captura de pantalla de un buscador científico, que es el PubMed. No sé si ¿ustedes ven el cursor? Gaby, ¿vos sabés si ven el cursor cuando les estoy Visuales. marcando? Sí, sí, se está viendo. Cuando vos marcás se ve el cursor. Súper bien. Perfecto, gracias. Bueno, el PubMed es un buscador, si no lo conocen, es uno de los tantos buscadores de trabajos científicos. Lo que yo hice fue buscar una biotecnología reproductiva que se puede aplicar a la producción directamente, que es la transferencia embrionaria en la especie bovina, y fíjense la cantidad de trabajos, si esto es a lo largo de los años, una acumulación a los últimos años, y hay aproximadamente solo en este buscador 2.600 trabajos que nos hablan de esta investigación, de una biotecnología que directamente se puede aplicar, y de hecho se aplica hoy en día en la producción animal. Y por otro lado tenemos las enfermedades emergentes, ¿sí? Donde el trabajo en general es un trabajo interdisciplinario con médicos o con personas que trabajen en medicina humana, porque la mayoría de las enfermedades emergentes, el mayor porcentaje son enfermedades zoonóticas. Entonces ahí está la injerencia del veterinario desde obviamente, no solo desde lo que es el tratamiento de esas enfermedades zoonóticas, ¿sí? Sino desde la investigación para aumentar el conocimiento de por qué estas enfermedades zoonóticas están siendo enfermedades emergentes. Y ahí hay un trabajo interdisciplinario fuerte donde los veterinarios también tenemos injerencia. Acá lo que les mostré son 2 capturas de pantalla. Arriba tenemos una declaración de la Organización Internacional de Epizootías, Organización Mundial de Sanidad Animal, antes se llamaba Organización Internacional de Epizootías, por eso, que relaciona el comercio de fauna salvaje con las zoonosis emergentes, ¿sí? Bueno, puse esto porque está directamente relacionado con la situación actual que estamos viendo, pero hay un montón de zoonosis que están relacionadas justamente con el comercio de fauna silvestre y con la forma de producción animal en este momento. Y abajo lo que les marqué es una captura de pantalla, también del mismo buscador de PubMed, donde busqué la palabra zoonosis, y en los últimos 10 años aparecen 20.900 trabajos de investigación en zoonosis solamente. ¿Sí? Y ahí seguro que hay un veterinario participando en estos proyectos de investigación. Bueno, algo que seguramente también se preguntan es si la investigación es realmente una salida laboral. Uno por ahí piensa en otras carreras como, no sé, biología, que por ahí muchos de ustedes están, bueno, por ejemplo, Gabriela es bióloga, y uno directamente por ahí enfoca esa salida laboral hacia la investigación y la docencia. Pero en veterinaria es algo como un poco más extraño o raro, ¿sí? Es algo no tan explorado. Entonces, bueno, es realmente una salida laboral. En principio, ¿dónde podríamos desarrollar esas investigaciones? ¿Sí? En las universidades, yo acá les dejé 2 links, recorremos rápidamente uno, son los 2 links de las 2 universidades, creo que ustedes o participan, o, digamos, o cursan en la Universidad Nacional del Noreste, o cursan en la Universidad Católica de Santa Fe, así que esos son los 2 links que tenemos acá.
que nos deberían llevar hacia la página de investigación de la facultad. ¿Están viendo las páginas ahora? ¿O siguen No, viendo la...? seguimos viendo el PowerPoint nomás. No creo Bueno, que vamos entonces, vamos a compartir la página, entonces rápidamente. Dale, Ahí estamos. Ahora sí deberían estar viendo la página, ¿sí? Sí, genial. Bueno, esta es en la Universidad del Noreste, solamente para mostrarles que si se meten a investigar un poquito en la página, ¿sí? En la parte de trabajando, yo estuve chusmeando porque no es una página con la que esté familiarizada, trabajo en otra universidad, pero en la parte de trabajando figuran en la parte de investigación, ¿sí? Las becas de investigación a las que ustedes por ahí pueden acceder, los proyectos de investigación que se están llevando a cabo en la facultad, ¿sí? Y las distintas reuniones científicas y programas grupos de investigación y programas que están relacionados con el trabajo de investigación en la facultad, en la universidad, ¿sí? Después esto mismo para cada facultad. Lo mismo con respecto a los posgrados, ¿sí? En la parte de estudiando, en la parte de posgrados, van a observar que está toda la oferta de posgrados y las becas y subsidios de posgrados que brinda la universidad, ¿sí? Algo similar podemos hacer con, ahí están viendo la otra página. Sí, Sole. Sí. Perfecto. Perdón que quiera chequear todo el tiempo, pero si no, pierde un poco de No, sentido. porque si no vos ves y capaz no sabés si nosotros estamos Claro. viendo. Ahora se compartió. Acá estamos viendo la Universidad Católica de Santa Fe, sí, la página Universidad Católica de Santa Fe, específicamente la parte de investigación, donde también están todos los institutos, ¿sí? Y acá hacia la derecha se ven las distintas convocatorias que hay para investigación, los proyectos que se están llevando a cabo. Entonces, si ustedes se sienten por ahí interesados por algún área que conocieron, cursaron alguna materia y les súper llamó la atención, les interesó, pueden averiguar qué investigaciones se están llevando a cabo ahí y empezar a formar parte. Ahora vamos a volver a la presentación. Bien. Así como hay universidades, el trabajo se puede llevar a cabo en el CONICET, ¿sí? El CONICET en realidad tiene algunos institutos puntuales que son de CONICET, o muchos de los investigadores de CONICET trabajamos en universidades, por ejemplo. Como uno puede formar parte del CONICET siendo becario, una vez que termina su formación de grado, puede acceder a una beca de CONICET, y luego continuar su carrera de investigador en el CONICET. La investigación en el ámbito privado es un tema que genera más interrogantes todavía que la investigación en veterinaria. Hay algunas áreas donde se lleva a cabo investigación, específicamente en los laboratorios de producción de drogas, en los laboratorios de producción de vacunas. Esos laboratorios siempre están haciendo investigaciones, que obviamente tienen que ver con su producto, ¿sí? Con el producto comercial que van a sacar a la venta. Pero muchas veces, o sea, hay veterinarios dentro de esos laboratorios que están estrictamente abocados a tareas de investigación, ¿sí? Entonces, existe la investigación en el ámbito privado, igualmente en este país queda mucho en general relegado al ámbito público, ¿sí? Y universitario. Bueno, ¿es necesario hacer docencia? ¿Hace una investigación o no? Están muy relacionados. Cuando uno trabaja en una universidad, en general uno forma parte de una cátedra, en general forma parte del grupo docente, y después se empieza a unir a la investigación, ¿sí? O ingresa como investigador y después termina realizando tareas de docencia para aplicar un poco eso que uno está investigando y conociendo. Pero no siempre, no es estrictamente necesario, digamos, ser docente para hacer investigación. Muchas veces incluso hay cargos docentes que nos permiten hacer investigación, digamos, hay cargos docentes que son exclusivas, donde uno trabaja de forma exclusiva de docente, y eso implica hacer una tarea de extensión hacia la comunidad y una tarea de investigación. Eso ocurre mucho en las universidades. Y en general esas investigaciones están enmarcadas en el ámbito de un posgrado. Si bien uno puede acceder, y depende de eso de la universidad, así que les pido que si les interesa, que averigüen en su universidad. Muchas veces... Te consulto, sí. ¿Vos estás mostrando alguna diapositiva o quedaste mostrando la página de la Católica de Santa Fe? No estoy, perdón, error mío, no había reanudado, ahora sí. Ahí está. Igual no tenía nada interesante justo esta diapositiva, pero bueno. Sí, sé que dejaste nomás, pero justo me preguntaron acá en el chat, y entonces dije, capaz perfecto. Que sí, pensé que
Podían ser las dos opciones, pero por las dudas te avisaba. No, era mi error, que estamos todos aprendiendo cómo se maneja el Zoom, hablando de docencia. Te Bueno, juro. terrible. Bueno, estábamos acá, que en general uno tiene que enmarcarse en un posgrado, ¿sí? Para hacer una investigación. Una vez que se recibe, que termina su carrera de grado, puede hacer una maestría, donde el trabajo de investigación es más acotado y por ahí es solamente la aplicación de ciertas técnicas y la profundización en un ámbito que a uno le interese. Hay diferentes maestrías, así que los convoco a los que les interese, una vez que estén más cercanos a finalizar su carrera de grado, que se fijen qué opciones de posgrado brinda la universidad. Y también tenemos la carrera de doctorado, donde eso ya implica un proyecto de investigación mucho más, digamos, grande o novedoso, ¿sí? Con otros componentes diferentes a una maestría. Y por otro lado, algo que tiene mucho que ver por ahí con, no sé si tiene que ver directamente con la salida laboral, pero sí con la investigación en veterinaria, es el trabajo interdisciplinario, porque en todos estos ámbitos nos vamos a encontrar con biólogos, con médicos, ¿sí? Según la universidad, el instituto que nos toque trabajar y demás, y ese trabajo interdisciplinario nos va a enriquecer muchísimo, porque la formación de cada uno de grado nos va no es lo mismo la formación de un biólogo, de un médico, de un veterinario, de un agrónomo, ¿sí? Y eso se va a unir como para cada uno aportar eso que trae de esa deformación o formación de su carrera de grado para llevar a cabo un buen proyecto, ¿sí? Con cabezas que piensan por ahí de manera diferente, que tienen distintos recorridos y piensan de manera diferente. Bueno, soy docente de histología y muchos de ustedes están cursando histología, otros cursan patología, que está igualmente muy relacionado. Vamos a hablar brevemente de la histología en la investigación veterinaria. La histología es una herramienta en trabajos de diferentes áreas, ¿sí? Uno pensaría por ahí que, decís, bueno, histología, ya se conoce como la descripción del órgano de los animales que estamos estudiando nosotros. ¿Qué necesitamos saber nuevo de la histología? ¿Sí? No hay cosas nuevas, no hay conocimientos nuevos que incorporar. Pero la histología brinda herramientas para trabajos de diferentes áreas que no son estrictamente la descripción histológica de un órgano, ¿sí? Sino que se utiliza esa descripción histológica para investigar diferentes enfermedades, diferentes áreas. Por ejemplo, este es un trabajo fíjense que la revista se llama Parasitology Research, acá les puse también la imagen, el print de pantalla de una búsqueda, de un paper. O sea que es una revista del área de parasitología, ¿sí? Y lo que observamos acá es cómo con una histología común, esto es hematoxina y eosina, ¿sí? No llegamos a hacer ninguna técnica más compleja ni extraña, vemos la descripción de ese órgano, ¿sí? En condiciones normales y bajo una infección por leishmaniasis. No estoy escuchando esto. Ese es un ejemplo, ¿sí? De cómo utilizar la histología con técnicas comunes como la hematoxilina y eosina en un trabajo puntual de otra área. En este caso, una enfermedad emergente como es la leishmaniasis, ¿sí? O por lo menos en el ámbito local. Por otro lado, ¿qué técnicas de la histología o qué herramientas son las que brinda la histología? Y vamos a encontrar en los diferentes trabajos. La observación histológica del órgano en estudio, como vimos recién. Y las técnicas, en general las técnicas que encontramos son las de inmunofluorescencia e inmunohistoquímica. Acá les muestro dos trabajos. Arriba lo que podemos observar es una inmunohistoquímica, ¿sí? Esto es un riñón, es un corte de un riñón en situación basal, concentraciones normales de oxígeno, y en una situación de hipoxia, ¿sí? Para los que están cursando histo y por ahí no saben, es una disminución en la tensión de oxígeno. Entonces ese riñón responde en la hipoxia produciendo una enzima que se llama eritropoyetina, y acá lo que observamos es un precursor, ¿sí? De esa enzima eritropoyetina, cómo aumenta la presencia de ese precursor en las células renales, ¿sí? Entonces esto lo podemos determinar por una técnica de inmunohistoquímica. Es solo un ejemplo que les traje. Y acá abajo tenemos un ejemplo que este sí es de nuestro grupo de trabajo, de inmunofluorescencia. En este caso lo que vamos a determinar es la presencia de un antígeno, que es el KI o Ki67, que es un antígeno de proliferación, una proteína que estabiliza los cromosomas al momento de la mitosis, y acá lo que estamos observando es un embrión bovino de 7 días de desarrollo, un blastocisto, ¿sí? Acá a la izquierda tenemos una foto donde esta es una tinción para ver los núcleos, y acá vemos todas las células de ese blastocisto,
y acá vemos las células que están expresando este antígeno Ki67. Entonces, como verán, estas técnicas que por ahí vieron en la cursada y no entendieron mucho, quedaron medias ahí colgadas, porque por ahí uno no está todo el tiempo viendo preparados, son muy importantes, ¿sí? La inmunohistoquímica y la inmunofluorescencia son muy importantes en el diagnóstico, tanto de enfermedades infecciosas como en el diagnóstico histopatológico, ¿sí? De, no sé, por ejemplo, la estadificación de un tumor, ¿sí? Para los chicos de pato. Para eso es fundamental muchas veces, no solo la histología, sino la inmunohistoquímica y la inmunofluorescencia. Y otra cosa que aporta la histología a la investigación es el análisis morfométrico. Con esto englobo un montón de análisis que se pueden hacer sobre las imágenes, porque uno pensaría que, por ahí, no sé, ves la foto y pensás que, bueno, sí, dio positivo, marca para el Ki67. Bueno, pero podemos realmente medir cuántas células están marcadas. Por ejemplo, vemos que un virus disminuye la altura de la mucosa del intestino. Bueno, nosotros desde la histología podemos analizar cuánto disminuye la mucosa. Entonces, si aplicamos una droga, podemos ver si esa alteración en la mucosa morfométricamente es menor o es mayor, ¿sí? Es decir, se puede medir ese daño que se produce. No es solo ver que hay un daño, ¿sí? Sino objetivarlo y poder medirlo. Eso es lo que llamamos análisis morfométrico. Bueno, un poco ahora hablando de mi experiencia personal. Yo trabajo en investigación desde antes de recibirme, ¿sí? Cuando todavía era una estudiante veterinaria, empecé a meterme un poco en la investigación de la cátedra, que forma parte del Instituto Nacional de Tecnología y Reproducción Animal, Instituto de Investigación y Tecnología en Reproducción Animal, perdón. Entonces, trabajo en el área de reproducción animal, ese es el área de investigación de la cátedra. Y antes de recibirme, empecé a trabajar con una beca estímulo, con un pequeño proyectito, ¿sí? Mientras estaba terminando mi carrera de grado. Eso fue hace un tiempo largo, no vamos a decir cuántos años para no deprimirnos, pero bueno, fue hace un tiempo largo, y ahí fue como mi inicio en la carrera de investigación. Después, una vez que terminé mi carrera de grado, hice una maestría en reproducción animal, que eso me permitió meter un poco de lleno la cabeza en eso, hice cursos para aumentar la forma, o sea, focalizar mi formación en esa área y demás, y terminé mi maestría en reproducción animal. Y luego seguí en este camino de la investigación haciendo un doctorado, que es lo que estoy haciendo actualmente. Pero en todo ese tiempo fui acumulando diferentes técnicas y con el conocimiento sobre diferentes técnicas y biotecnologías reproductivas. Y específicamente trabajo con la especie porcina. Sí, específicamente trabajo con la especie porcina, y es una especie que tiene como un doble interés, ¿sí? Por un lado, como un modelo, ¿sí? Para la investigación en medicina humana, porque los porcinos tienen una similitud anatómica, ¿sí? Una similitud antigénica con el ser humano. Entonces, muchas veces se utilizan como modelos se utilizan como xenotrasplantes, ¿sí? O se utilizan, no sé, habrán visto o conocerán historias de reemplazos valvulares cardíacos con válvulas de cerdo, o se utilizan rellenos para favorecer la síntesis de hueso, la síntesis, en general es de hueso, se utiliza relleno de tejidos porcinos. Esos son solo algunos ejemplos. Entonces hay ciertas similitudes que nos permiten usar esta especie como modelo. Y aparte porque es una especie de producción en aumento. Acá lo que les estoy mostrando es un grafiquito donde se observa cómo la producción de carne porcina aumentó, ¿sí? En los últimos, podríamos decir, 10, en realidad esto es en un estudio que toma desde el 2008 al 2017, cómo fue aumentando esa producción de la carne porcina, ¿sí? Esto siguió en aumento en los últimos años, pero bueno, tomé este estudio del Ministerio de Agroindustria de ese momento, que frenó su estudio en el 2017. Pero es una producción en aumento en el país. ¿Y a qué me refiero como modelo? ¿O por qué está en auge esto del porcino como modelo? Arriba tienen una captura de pantalla, también del mismo buscador, del PubMed, y busqué porcino y modelo, ¿sí? Entonces tienen que estar ambas palabras en ese trabajo, y en los últimos 10 años aparecen 28.029 trabajos científicos relacionados con utilizando al porcino como modelo de estudio para el humano, es un montón. Y acá lo que se estoy mostrando abajo es un grupo de colegas que son investigadores vecinos nuestros, porque trabajan en la Facultad de Agronomía de la UBA, que está en el mismo predio que la veterinaria, así que muchas veces nos intercambiamos,
desde consultas sobre dudas de técnicas hasta medios de cultivo, algún mate cuando uno podía compartir el mate y todas esas cosas. Bueno, este es un grupo de trabajo que también trabaja en producción porcina, en producción de embriones, y ellos trabajan en edición génica. Si ellos lo que quieren hacer es hacer embriones, editar genéticamente esos embriones para que se generen porcinos, o chanchos, mejor dicho, chanchos, que tengan órganos con modificados, o sea, al ser modificados genéticamente, que produzcan, al ser trasplantados, una menor respuesta de rechazo. ¿Sí? Es decir, modificar esos antígenos que generan rechazo por parte del ser humano cuando recibe un trasplante de cerdo. Ese es su objetivo a gran escala, ¿sí? Y en eso están trabajando. Bueno, pero cuando uno se va metiendo en la investigación, no solo adquiere experiencia puntual sobre las sobre las técnicas o el conocimiento específico del área en la que uno está trabajando, sino que hay cosas que son más globales y que uno las va a ir aprendiendo en ese trabajo de investigación, y que por ahí están más ocultas para los que no trabajan en investigación. En principio, como acá figura el diseño de experimentos, ¿sí? Uno tiene que... No, el experimento no se hace así nomás, tenemos una idea y lo hacemos. No, hay que pensar qué es lo que está necesitando, cuál es el conocimiento que falta, qué es lo que está necesitando la industria si trabajamos en algo aplicado, ¿sí? Y en base a eso vamos a pensar un proyecto de investigación, ¿sí? Entonces vamos a redactar un proyecto, vamos a ir en busca de un subsidio para ver quién es el que va a aportar dinero y recursos para que se pueda llevar a cabo esa investigación, ¿sí? Entonces hay que redactar los proyectos, hay que diseñar correctamente los experimentos para eso. Entonces, nada, acá a modo de ejemplo les pegué una imagen del Excel, porque uno termina siendo muy amigo del Excel, y también de la estadística, porque obviamente esos experimentos llevan detrás una validación estadística. Los datos que uno va recolectando son de una muestra, y si queremos extrapolarlos a la población, no nos queda otra que utilizar la estadística. Entonces, seguro que no se amigaron mucho con la estadística durante la carrera, y es algo que va quedando allá a lo lejos, y bien lejos, porque es difícil de entender y demás, pero es la herramienta que nos permite obtener todos los conocimientos científicos que hoy tenemos, porque si no, no podemos medir todo en la población. Entonces tenemos que extrapolar sí o sí, y eso lo hace la estadística. Para hacerlo correctamente y validar nuestros resultados necesitamos la estadística. Entonces uno se va haciendo amigo del Excel y de la estadística, y uno hasta le llega a gustar la estadística. Es algo medio raro, pero llegás a comprender incluso qué técnica conviene y cuál no, y bueno, meterse en ese mundo. En cuanto a lo que figura acá sobre redacción, así como tenemos que redactar proyectos y redactar proyectos para obtener esos subsidios para llevar a cabo los experimentos, tenemos que también saber redactar informes sobre los resultados de nuestro trabajo de investigación. Y también trabajos científicos, ¿sí? Acá hay solo la imagen de un trabajo científico, para comunicarle a nuestros colegas qué fue de nuestra investigación, ¿sí? Comunicarle nuestros resultados al resto de la comunidad científica. Y esos son distintos léxicos, no es lo mismo escribir un informe para alguien que te dé el subsidio que escribir un trabajo científico, que encima se escribe en general en otro idioma, porque el inglés termina siendo el idioma de comunicación. Entonces, todo esto es un conocimiento que uno piensa que queda oculto para los que no nos dedicamos a la investigación, y quería que ustedes conozcan que son conocimientos que si se dedican a la investigación los van a ir adquiriendo. Lo mismo que la expresión oral, ¿sí? Uno termina hablando en un congreso, hablando en una charla, dando un seminario para futuros veterinarios, no sé. Entonces uno va terminando adquiriendo ese otro léxico y esa otra forma de comunicación de los resultados. Entonces, bueno, acá hay una foto de lo que es la realidad muchas veces del científico, porque uno piensa que el veterinario que hace investigación está todo el tiempo metido en, no sé, o está en el campo recolectando una muestra, o está mirando al microscopio qué es lo que se ve en esa muestra, buscando una lupa estereoscópica ovocitos y embriones, y eso es muchas horas de nuestro trabajo, pero también hay muchas horas de computadora y mate y paciencia y escritura. Bueno, les voy contando un poquito cuál es mi proyecto actual en el que estoy trabajando. Esto está enmarcado en una beca de CONICET, y el objetivo del trabajo actual es diseñar un sistema de cocultivo de embriones porcinos con células epiteliales oviductales porcinas, y evaluar si ese sistema de evaluar o determinar el efecto del cocultivo sobre la producción de embriones y la calidad de esos embriones, ¿sí?
¿A qué nos referimos con cocultivo? Vamos a cultivar embriones, como se producen normalmente, junto con células de oviducto, con la intención, ¿sí?, de asemejar las condiciones in vitro al ambiente in vivo en el que eso ocurre, porque ya vamos a ver que las condiciones in vitro, las vamos a ver ahora, difieren muchísimo de lo que es el ambiente in vivo en el cual ocurren esas cosas, ¿sí? Normalmente un embrión está produciéndose es una palabra media fea, pero bueno, un embrión está produciendo en un oviducto, ¿sí? O sea, la fecundación ocurre en la ampolla, y luego eso se va a través del istmo, ese embrión va atravesando todo ese oviducto, llega al útero. Entonces esos primeros días de desarrollo embrionario ocurren en el oviducto, en un microambiente, con secreciones puntuales, con células que lo rodean y demás, y hay una interacción y una comunicación célula a célula, que eso in vivo no se da. Entonces nosotros lo que quisimos fue investigar qué pasa si tratamos de asemejar esas condiciones, ese ambiente in vivo, tratamos de asemejarlo lo más posible en un ambiente in vitro. Y lo que esperamos es que este cocultivo mejore la cantidad y la calidad de embriones obtenidos por fecundación in vitro, y de esa manera optimizar la biotecnología en la especie, ¿sí? Porque obviamente uno parte de un problema, y en este caso la producción porcina, hoy en día la única biotecnología que se utiliza en la producción es la inseminación artificial y la refrigeración de semen. El resto de las biotecnologías no se utilizan porque estamos muy limitados con la producción in vitro de embriones, ¿sí? Entonces no hay transferencia embrionaria como en otras especies. Entonces, si tiene que viajar un animal de un lado al otro, tiene que viajar el animal, no pueden viajar los embriones, como ocurre, por ejemplo, en equino, como ocurre en bovinos, ¿sí? Acá no tenemos producción, no hay lavaje de embriones in vivo, y no tenemos producción in vitro de embriones de buena calidad y que puedan ser transferidos con éxito. Entonces, ese es el punto en el que nosotros, con lo que yo me quiero referir a optimizar la biotecnología en la especie, ¿sí? Que pueda ser una biotecnología útil y aplicable. Bueno, les voy a contar un poquito acerca de las metodologías que utilizamos, sin entrar en mucho detalle, pero como para que vean qué es lo que uno hace cuando, en este caso, la primera metodología que vamos a hablar es la del cultivo celular, ¿sí? Es decir, vamos a partir de oviductos de hembras faenadas, ¿sí? Acá lo que tenemos en la foto son ovarios, en realidad todo el tracto genital, ovario, oviducto y útero. El útero está cortado, ¿sí? Ovario, oviducto, el útero no se ve, el útero está cortado. A nosotros nos llega esta muestra del frigorífico, y a partir de estos órganos de hembras recientemente faenadas, vamos a obtener, en este caso, células de oviducto, ¿sí? Que son las que vamos a cultivar in vitro junto con los embriones. No vamos a utilizar cualquier hembra, no vamos a utilizar hembras en cualquier momento del ciclo, si eso es un conocimiento de la carrera, de la medicina veterinaria fundamental en este caso, porque nosotros tenemos que conocer cómo se ve un ovario de una hembra que está en diestro, ¿sí? De una hembra que está, que está capacitada como para gestar, porque ese es el oviducto que a mí me interesa. Si yo voy a cultivar oviducto con células de oviducto con embriones, ¿sí? Ese oviducto tiene que estar preparado para recibir esos embriones, entonces no podemos utilizar cualquier hembra, son hembras que tienen que estar en diestro, y eso lo observamos por ver el ovario, ¿sí? Entonces, si tiene cuerpos lúteos, esa hembra está en diestro, y vamos a utilizar ese oviducto. Lo disecamos, ¿sí? Y vamos a obtener por raspaje una masa, que es lo que les estoy señalando ahí, de células, ¿sí? Esto es, después de muchas pruebas e investigaciones, esta es la forma en la que estamos obteniendo el cultivo. Entonces, obtenemos esa masa celular, y esa masa la vamos a disgregar, en este caso de forma mecánica. Esto es un agitador, lo que les estoy mostrando acá. Pero algunos cultivos si leen algunos otros trabajos, van a ver que otra forma de hacer cultivo celular es una disgregación con enzimas, ¿sí? Una disgregación química. Bueno, luego, ahí no se llega a ver porque, no, bueno, por ahí se ve ahí abajo, en el tubo hay un pellet, ¿sí? Donde se acumulan todas esas células luego de la centrifugación o el decantado, y el sobrenadante, que sería el medio de cultivo. A nosotros nos interesa ese pellet, ¿sí? Donde están todas esas células, y ese pellet lo vamos a resuspender, vamos a ver la viabilidad de esas células y demás, y las vamos a sembrar, ¿sí? En placas de cultivo. Y esas placas de cultivo van a ir a una estufa incubadora, que bueno, dado el contexto, yo hace meses que no puedo ir a mi lugar de trabajo de la facultad, así que no tengo fotos para mostrarles de las estufas que usamos nosotros. Esta es una foto que saqué de internet, todas las otras son nuestras, pero bueno. Y entonces uno quería algo más real, pero bueno.
en estas estufas, en estas incubadoras, se colocan las placas de cultivo, que tienen un medio, obviamente, con nutrientes, con antibacterianos para evitar que esto no se contamine, ¿no? Y solamente que crezcan las células que yo quiero. Y esto está conectado, tiene una atmósfera también controlada, con una cierta humedad, ¿sí? Se controla también la presión de oxígeno y de dióxido de carbono en esa atmósfera por medio de tubos con gases que van inyectando gases a esta estufa. Y bueno, eso permite el crecimiento de estas células, ¿sí? Acá les muestro una foto de un microscopio invertido, para que vean que todas las otras formas de microscopio, que por ahí no están tan familiarizados en la cursada, existen y los usamos mucho en investigación. Esto es un microscopio de contraste de fase, un microscopio invertido de contraste de fase, y acá lo que se observan sin teñir son esas células que están creciendo sobre la superficie de cultivo, ¿sí? Son estas células de oviducto. Obviamente, para que solo crezcan las células y no crezcan las bacterias, tenemos que trabajar en esterilidad. Entonces uno aprende a trabajar lo más en esterilidad, ¿sí? En un flujo laminar donde hay una dirección controlada del aire, y con material que está esterilizado, ya sea en autoclave, ya sea en estufa, dependiendo del tipo de material. Porque si no, obviamente, esto es un medio de cultivo súper rico, crecería cualquier bacteria, ¿sí? Además de crecer las células que me interesan. Bueno, pero ese cultivo que obtenemos tenemos que ver si realmente yo quiero que sean células epiteliales de oviducto. Entonces tengo que determinar que son células epiteliales de oviducto. Entonces, en principio hicimos una hematoxilina para ver realmente qué es lo que se ve, y inmunocitoquímica. En este caso les traigo solamente 2 ejemplos de inmunocitoquímica. En el primero, lo que observamos, fíjense, a la derecha, en los 2 casos están los controles negativos, que solo están teñidos con hematoxilina. Y a la izquierda lo que se observan son dos inmunocitoquímicas diferentes. Arriba tenemos una donde el marcador es una citoqueratina, que es una proteína del citoesqueleto, que es una proteína característica de las células epiteliales. Perdón, no me salía. Entonces eso nos permite determinar que estas células son epiteliales, ¿sí? Y por otro lado, acá abajo lo que estamos determinando es la presencia de receptores de progesterona. Recuerden que el oviducto es uno de los órganos que tiene receptores para la progesterona, porque tanto la progesterona como los estrógenos ejercen, ¿sí?, su función en este órgano, en la mucosa específicamente del órgano. Entonces acá lo que observamos son núcleos teñidos de marrón, que son núcleos que tienen receptores para progesterona, como este de acá o este de acá, y núcleos negativos, ¿sí?, que no tienen receptores para progesterona. Entonces, en este caso lo que hicimos fue un índice para determinar qué porcentaje de células son las que presentaban receptores de progesterona, de estrógenos y demás. Y esto les traje solamente 2 ejemplos. También podemos realizar técnicas histoquímicas, ¿sí? Esta es una técnica de rojo Nilo, que no sé si la vieron como técnica especial de lípidos, pero es una de las técnicas que se puede utilizar para teñir lípidos. Y acá lo que vemos es, en azul, los núcleos de las células. ¿Sí? Esto está teñido con un fluorocromo que se intercala en el ADN y nos muestra los núcleos. Y lo que observan por fuera, rojizo y amarillo, son los lípidos, ¿sí? Algunos se tiñen de rojo, otros de amarillo, ¿ves? Algunos se tiñen de rojo, otros de amarillo, según las características, si son neutros, según las características de ese lípido, ¿sí? Y esto, bueno, es una técnica, ya les digo, se denomina rojo Nilo, es una técnica inmunohistoquímica. Y fíjense cómo acá utilizamos otro microscopio, que es el microscopio de fluorescencia, ¿sí? Para poder visualizar esto. Y acá lo que vamos a ver es seguimos con los microscopios, acá tenemos un microscopio de contraste de fase, y lo que estamos viendo es la superficie de esa célula, ¿sí? Cómo tiene cilias en su superficie. Recuerden que las células de oviducto, algunas tenían cilias, otras eran secretoras, ¿sí? Entonces acá lo que observamos es que algunas de estas células presentan efectivamente esas cilias en su superficie, ¿sí? En su membrana, esa especialización de membrana, para hablar correctamente. Bueno, eso fue parte de la caracterización del cultivo que realizamos, entonces dijimos, bueno, obtuvimos un cultivo en pureza de oviducto. Ahora lo que tenemos que hacer es obtener embriones para poder cocultivarlos. Para obtener embriones, primero tenemos que obviamente partimos de la base, ¿sí? Necesitamos las 2 gametas, necesitamos los ovocitos y necesitamos los espermatozoides. Estos ovocitos nosotros los obtenemos de ovarios de faena. Acá lo que estamos haciendo es punzar esos folículos, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un ovario y esto es un folículo.
¿sí? Un folículo que no está a punto de ovular. Nosotros utilizamos folículos más pequeños porque queremos madurarnos nosotros al ovocito, nosotros regular el crecimiento de ese ovocito. Entonces usamos folículos que todavía no estén a punto de ovular. Punzamos, ¿sí? Esos folículos y vamos obteniendo y recolectando, esta aguja está conectada a una jeringa que acá no se ve, vamos recolectando el líquido de ese folículo. Y en ese líquido folicular vamos a encontrar estos complejos cúmulus ovocitos. Recuerden que el ovocito está unido, o sea, el ovocito está recubierto por fuera por una membrana pelúcida y por fuera por las células del cúmulus. Entonces lo que acá observamos son esos complejos cúmulus ovocito. El ovocito es esa pelotita negra que ven, ¿sí? Y por fuera tenemos a las células del cúmulus. Y bueno, estos son distinta calidad, obviamente. Tenemos algunos de mejor calidad, otros de peor calidad, pero bueno, eso es algo que también uno tiene que ir, ya está estadificada la calidad, y si no, uno tiene que ir estadificándola si trabaja con una especie nueva para determinar cuáles son los más útiles. Esos ovocitos los vamos a poner en una incubadora, como vimos con las células, lo mismo, una incubadora que regula, que tiene un cierto medio de cultivo, que tiene suplementado con hormonas, que regula la humedad, que regula la temperatura, la atmósfera, etcétera. Y hacemos que esos ovocitos maduren in vitro, ¿sí? Entonces acá tenemos la foto de los ovocitos antes de madurar, ¿sí? Cuando son inmaduros y los sacamos del folículo, y luego de esa maduración in vitro, ¿sí? Que en la especie porcina dura 48 horas. Nada, un dato anecdótico. Y lo que chequeamos es esa maduración con microscopía de fluorescencia también. Recuerdan que el ovocito inmaduro, ¿sí? Un ovocito previo a la ovulación, está en profase, ¿sí? Es un ovocito que está detenido en profase 1. Eso es lo que estamos observando acá. Esto es una tinción para una tinción nuclear, y acá lo que vemos es el núcleo de un ovocito en profase, ¿sí? Se ven los cromosomas en forma como de ovillo, ¿sí? No sé si recuerdan algo de histología los que están en pato ya, pero el ovocito cuando se encuentra previo a la ovulación está en profase 1 detenido. Y luego la maduración in vitro, el objetivo es que el ovocito llegue al estadio de metafase 2, que es lo que estamos observando acá, ¿sí? Esos cromosomas muy bien alineaditos, muy bien formados los cromosomas en esa metafase 2, y esto es el corpúsculo polar, ¿sí? Ya se extruyó el primer corpúsculo polar. Bueno, tenemos entonces ya los ovocitos maduros. Lo que necesitamos ahora es justamente la otra parte, ¿sí? Entonces, nosotros en este momento estamos trabajando en colaboración con una empresa de genética que es AgroSeres-PIC, que es la que nos brinda las muestras de semen. Esto se los pongo acá más que nada para que vean que es necesario trabajar en colaboración. Y que muchas veces si uno quiere hacer todo es imposible. Entonces está bueno trabajar en colaboración, recibir muestras que sabemos que son muestras que tienen buena fertilidad in vivo, son machos que fecundan in vivo y que entonces nos evitamos ese problema, ¿sí? Sabemos que son machos de calidad. Entonces eso es lo que utilizamos para la fecundación in vitro. Chequeamos la movilidad, ¿sí? Como están viendo ahí. Chequeamos que esa muestra sea mótil, ¿sí? Tenemos ciertos porcentajes aceptables, como para decir, este es un semen que podemos usar o no. Chequeamos también la morfología, ¿sí? De esos espermatozoides. Acá estamos viendo también una microscopía de contraste de fase. Entonces tenemos espermatozoides que tienen morfología normal, y otros como este de acá que tiene la cola enrollada. Ese lo descartamos, sabemos que está ahí, pero no lo contamos porque no va a fecundar. Por ejemplo, yo estoy solamente contando algunos ejemplos, pero tenemos que chequear la morfología y la motilidad de ese semen, ¿sí? Incubamos tanto los ovocitos como los espermatozoides a una cierta concentración en la estufa de incubación, en ciertas condiciones. Acá tenemos una foto obtenida de una lupa estereoscópica durante la fecundación in vitro. La bolita negra, como siempre, es el ovocito, y por fuera van a ver estas como manchitas, ay, me aparece la cosa del video. Estas como manchitas negras son las cabezas de los espermatozoides, que se están adhiriendo a la zona pelúcida del ovocito. Acá se llegan a ver algunas colas, pero se las señalo acá, miren ahí, pero ahora me tengo que mover para que no se vea la barrita. Ahí está. Acá hay algunas colas de espermatozoides, ¿sí? Que están tratando de ingresar a ese ovocito. Y tenemos que chequear qué es lo que ocurre, ¿fue efectiva o no esa fecundación? Entonces, luego de ciertas horas de esa fecundación in vitro, nosotros teñimos a esos presuntos cigotos y vemos si realmente
hubo penetración espermática o no, cuántos espermatozoides penetraron, si se pudo formar, si se pudo descondensar esa cabeza del espermatozoide, que sería lo normal, y formar los dos pronúcleos. Es lo que están viendo acá arriba, ¿sí? Acá se observan un ovocito, perdón, o un presunto cigoto, ya sería un cigoto en realidad, habla con propiedad, un cigoto. Todas estas manchitas fuera de foco que están acá son espermatozoides, y esto que ven acá son los dos pronúcleos, ¿sí? El pronúcleo femenino y el pronúcleo masculino. Esto es un ovocito que fue fecundado normalmente, es un cigoto monospérmico, ¿sí? Un solo espermatozoide, se descondensó la cabeza, perfecto. Acá abajo tenemos cuando las cosas pueden fallar, ¿no? En porcinos falla muchas veces, la fecundación in vitro es una biotecnología muy difícil, y acá lo que tenemos es un ovocito que fue fecundado por muchos espermatozoides, ¿sí? Acá falló la polispermia, que seguro es un concepto que estuvieron viendo en clase. Bueno, acá falló la polispermia, y ese ovocito fue fecundado por más de un espermatozoide, ¿sí? Hay como un montón, hay como, no sé, 5 pronúcleos, ¿sí? Esto es algo que, si esto pasa mucho, bueno, hay que ir chequeando esas condiciones de fecundación in vitro para que no ocurra. Bueno, y nosotros lo que vamos a hacer después es esos cigotos cultivarlos en ciertas condiciones para producir embriones. Y ahí es donde está nuestro, o mi, mejor dicho, porque es mi trabajo de tesis, pero ahí es donde hacemos los dos grupos experimentales, un grupo control y un grupo cocultivado, ¿sí? Tenemos diferentes igual sistemas de cocultivo, con células de oviducto, no me voy a meter ahora en ese detalle porque no es importante, pero acá es donde está, donde se pone a prueba esa investigación, ¿sí? Por un lado, los cultivos en medios tradicionales, sintéticos y demás, y por otro lado los cultivos con células de oviducto. Y lo que uno tiene que chequear en la producción de embriones es ir viendo en determinados días que ya están estadificados qué estadios podemos observar. Acá a la izquierda vemos una foto obtenida día 2 de desarrollo. Y lo que vamos a ver es que hay embriones segmentados, ¿sí? Fíjense, hay ovocitos detenidos, ¿sí? Estas pelotitas negras son los ovocitos. Hay embriones segmentados, este es de 4 células, este es de 2 células, ¿sí? Son embriones segmentados. Luego podemos encontrar alguna mórula, ¿sí? Si ven las mórulas en general se observan a otro día de desarrollo, acá teníamos las mórulas, ¿sí? Que se observan las celulitas más pequeñas. Recuerden que, bueno, ustedes todos estudian veterinaria, así que la segmentación es completa en mamíferos. Bueno, se forman estas mórulas, entonces podemos determinar cuántos embriones segmentaron, cuántos embriones están en estadio de mórula. Y esta es una foto, la que está a la derecha, de día 7 de desarrollo, donde podemos determinar cuántos embriones llegaron al estadio de blastocisto, que son estas cabezas de flecha que tenemos acá, son 2 blastocistos expandidos, ¿sí? Aumenta el tamaño con respecto a otro embrión como el que está acá abajo, que está detenido, se afina esa zona pelúcida. Acá esto es una imagen con un microscopio de contraste de fase, pero es difícil acá determinar el macizo celular y el trofoblasto que formaba ese blastocisto, ¿sí? Necesitamos por ahí otra técnica. Y también otra cosa que observamos y que tenemos que prestar atención a ver si nuestro tratamiento surgió efecto o no, es sobre la eclosión de esos blastocistos. Normalmente un blastocisto de día 7 ya empieza a salir de la zona pelúcida en los porcinos, ¿sí? Recuerden que sale de la zona pelúcida para poder implantarse, que nosotros no queremos que, digamos que sí, no se va a implantar en una placa de cultivo, ¿sí? Pero es un evento normal del desarrollo embrionario. Entonces tenemos que ver que ese embrión salga de la zona pelúcida, eclosione, que es lo que estamos viendo acá con el asterisco, ¿sí? Todos estos son cosas que uno va detallando y rellenando todos esos Excel hermosos, los que trabajamos en producción de embriones, y bueno, vamos comparando en los distintos grupos de tratamiento a ver dónde tenemos un efecto positivo. Y otra cosa que tenemos que chequear, o que por lo menos en nuestro trabajo estamos haciendo, es evaluar la calidad de esos embriones. Yo acá igualmente les voy a mostrar fotos de distintas evaluaciones de calidad embrionaria, pero también ovocitaria, ¿sí? Porque me pareció interesante, no es el objetivo puntual de mi trabajo ahora, pero lo estuve haciendo durante años, en el grupo de trabajo lo estamos haciendo, y me pareció interesante. Acá lo que estamos observando es una foto con lupa estereoscópica. No sé si alguna vez vieron una lupa estereoscópica, pero es como un microscopio que tiene menor aumento, ¿sí? Una superficie muy cómoda para trabajar, entonces uno manipula ahí los ovocitos, y tiene muchísimo menor aumento que un microscopio común. Bueno, acá vemos un montón de ovocitos, ¿sí? Que no están teñidos,
Y estos dos que se ven azul son ovocitos muertos. Acá lo que usamos fue un colorante vital. Le pusimos un colorante que solo ingresa a la célula cuando está alterada la membrana plasmática. Entonces, si esa membrana plasmática perdió su permeabilidad selectiva, ese ovocito está muerto. Y eso es lo que se ve como ovocitos azules, ¿sí? Esta es otra técnica para ver calidad, que es una técnica que determina la apoptosis, ¿sí? Que por ahí es un fenómeno, la apoptosis es un mecanismo de muerte celular, a los que están más familiarizados por ahí los de pato que los de histología. Es un evento que ocurre normalmente en los ovocitos porque los que no llegan a ovular mueren por apoptosis, ¿sí? No sé si recuerdan, pero o van a ver después en hembra, pero los ovocitos que no llegan a ovular mueren por apoptosis, y entonces es un evento que ocurre de forma normal, pero se puede ver modificado o alterado según las condiciones en las que nosotros estemos manipulando a esos ovocitos. Entonces, acá lo que se ve son dos ovocitos negativos, que son estos con un background verde, un verde muy clarito que están acá abajo, y un ovocito con un verde mucho más fluorescente y notorio, que es un ovocito positivo, un ovocito que está en apoptosis, ¿sí? Esta técnica es una técnica de anexina, así se denomina, es una proteína que se une a los fosfolípidos de membrana de ese ovocito. Entonces, esos fosfolípidos tienen una distribución determinada si la célula está normal o está en apoptosis. Como se altera en la apoptosis, esta proteína se une a ese fosfolípido que pasa a la cara externa y se tiñe. Nada, no sé si los compliqué mucho con la técnica, pero bueno, un resumen. Me permite determinar aquellas células en apoptosis. Acá lo que estamos mostrando es unas fotos que obtuvo acá la colega Olea para un trabajo de una compañera mía del laboratorio, que es la magíster Gabriela Teplitz, que trabaja en el efecto, ella hace otro cocultivo y trabaja en el efecto sobre la zona pelúcida, ¿sí? Entonces acá tenemos un ovocito rodeado de su zona pelúcida, y acá tenemos a mayor aumento esa zona pelúcida, y lo que mide es el grosor de esos poros de la zona pelúcida, ¿sí? Que es un evento, normalmente la maduración del ovocito tiene un efecto sobre esa zona pelúcida, la penetración del espermatozoide también, y bueno, eso es lo que está evaluando. Esta es una imagen obtenida con microscopía electrónica de barrido. Así que acá tenemos, miren, lupa estereoscópica, microscopio de fluorescencia, microscopio electrónico de barrido. Y ahora sí, estas son fotos de embriones porcinos de día 7 de desarrollo. Lo que tenemos a la izquierda es un embrión teñido con un fluorocromo para teñir el núcleo de cada una de esas células. Acá sí se identifica, lo que estoy marcando ahora es el macizo celular, y luego el trofoblasto, macizo celular interno y trofoblasto. Y acá lo que determinamos es la cantidad de células. Ya está estadificado que un embrión de porcino de 7 días tiene que tener tanta cantidad de células. Entonces uno evalúa si tiene esa cantidad de células, si tiene más células es de mejor calidad, si tiene menos es de peor calidad y demás. Es un parámetro de calidad la cantidad de células. Y acá lo que estamos observando es otra técnica para evaluar apoptosis. ¿Sí? Acá lo que vemos es las células que ya tienen su ADN fragmentado. La apoptosis, el evento final es la fragmentación del ADN en determinados fragmentos de un tamaño determinado, y eso es lo que estamos evaluando acá. Las células que se ven verdes, ¿sí? Estas que estoy señalando, son células que están en apoptosis. ¿Sí? Este es un embrión bastante feo, por eso lo puse, con bastantes células apoptóticas, y es otro índice para determinar la calidad de esos embriones. Actualmente estamos juntando muestras para realizar otros parámetros de calidad, que son las determinaciones ya más de expresión génica, ¿sí? Entonces estamos midiendo ARN y estamos midiendo la expresión de ciertos genes que son de nuestro interés, que ahora no vienen al caso, como otros parámetros de calidad embrionaria, ¿sí? A ver si ese oviducto en cocultivo está favoreciendo o modificando la expresión de ciertos genes. Y también evaluamos las especies reactivas, ¿sí? Las especies reactivas del oxígeno en esos embriones, si se ve modificado o no por la presencia del cocultivo. Bueno, hasta el momento, bueno, estoy acá medio como el hombrecito, ¿no? Tipo a la mitad de la escalada, porque estamos en el momento de mayor trabajo, este año es el momento de mayor trabajo, y bueno, a todos nos tocó suspender nuestras tareas de investigación, así que en eso estamos. Es un camino siempre para arriba, pero bueno, siempre hay algo para hacer y para mejorar y para continuar,
Pero bueno, siempre hay que también mirar un poquito para atrás y ver todo lo que uno logró hacer. Hasta el momento obtuvimos un cultivo en pureza de células epiteliales oviductales porcinas. Se obtuvieron embriones porcinos por fecundación in vitro, que es una biotecnología muy difícil y que en el país se hace actualmente en muy pocos laboratorios, ¿sí? En 2 o 3 laboratorios y mucho más no. La verdad que es una biotecnología costosa en cuanto a las dificultades. Y que el cocultivo mejoró los índices de desarrollo embrionario. Sin embargo, los parámetros de calidad que evaluamos hasta el momento no se vieron afectados por el cocultivo. Es decir, que hasta ahora el cocultivo generó más embriones, pero no de menor calidad. Igualmente, todavía nos quedan pendientes y evaluar la expresión génica de esos embriones. Por ahí morfológicamente están iguales, pero genéticamente no, ¿sí? Y eso es lo que nos queda evaluar, genética o epigenéticamente no, es lo que nos queda evaluar a futuro. Bueno, y como para ir cerrando, pensé un poco en algunos aspectos negativos y otros aspectos positivos, todo obviamente desde mi experiencia, ¿sí? Que no significa que sea la misma experiencia que otros investigadores, pero bueno, láncense a preguntarle a otros investigadores. Vamos con lo negativo como para terminar con lo positivo. Bueno, acá un chiste que habla del escaso presupuesto que hay para ciencia. En realidad eso depende siempre, lo que ocurre acá lo que ocurre en nuestro país es que como la investigación está centrada casi específicamente, como hablamos antes, en el sector público, eso depende muchas veces de la situación económica en la que estemos y de decisiones políticas que nos exceden a nosotros, ¿sí? Pero que influencian siempre que cuánta plata disponemos para realizar un determinado proyecto, ¿sí? En el mismo sentido, bueno, muchas veces depende si uno es investigador de CONICET es una cosa, si uno es docente es otra, pero bueno, nada. En cuanto a, si bien obtenemos un sueldo todos los meses y tenemos un estipendio los que somos becarios, muchas veces eso nos llega, uno siempre quiere ir por más, ¿no? Entonces, bueno, es una queja constante que van a escuchar de los docentes y los investigadores, estamos siempre como luchando por siempre mejores condiciones laborales. Y por otro lado, muchas veces algo que ocurre específicamente en el país es que muchos reactivos son importados. Y si uno trabaja en investigación básica o aplicada, pero en investigación en veterinaria específicamente, muchas veces tenemos que esperar el reactivo, no sé, uno lo compra en marzo y llega, no sé, en mayo. Entonces en el medio ya tenés que ir planificando, ese tiempo tiene que formar parte de la planificación, ¿sí? Lo mismo que uno le dan un subsidio y bueno, lo cobra, no sé, 4 meses después del subsidio. Entonces es algo que uno ya tiene que ir sabiendo para planificar. Que por ahí, bueno, si estuviésemos en un país donde todo sobra y estamos perfectos y bueno, y hay realmente un proyecto de ciencia que se continúa, independientemente de cuál sea la cara política, se continúa ese proyecto en ciencia y la apuesta en ciencia, ahí siempre hay plata disponible y dinero y subsidios, y entonces uno tiene los recursos todo el tiempo, ¿sí? Que es algo que en este momento no tenemos. O que en este momento no, en este país siempre nos va a costar. Pero bueno, para no deprimirlos, porque eso es algo que creo que ocurre en todos los ámbitos y no solo en la investigación, dentro de los aspectos positivos, que siempre se trabaja en grupo, que en investigación uno no puede trabajar solo, en veterinaria en general, pero depende de qué laburo uno enganche en veterinario, para qué lado se vaya yendo, puede medio ir laburando más solo, pero en investigación siempre tenés que trabajar en grupo, y eso para mí es muy valedero, porque cada uno aporta su granito. Si tienen distinta formación de grado, cada uno aporta su visión, pero fuera de eso, cada uno aporta, no sé, tenés el que te baja a tierra y te dices cualquiera lo que está pensando, al contrario, el que te motive y te dice, dale, porque esto está buenísimo, vas con esto, qué sé yo, o sea, nos vamos complementando, ¿sí? Entonces eso es lo lindo del grupo de trabajo. Después, obviamente, los logros, porque esto siempre está atado a que uno hace una carrera de posgrado, que uno presenta un trabajo y le dan un premio y cosas así, y eso es muy importante, ¿sí? Entonces, los logros también es algo que no sé, que nos levantan y nos dicen, bueno, vamos bien, seguimos en este trabajo de investigación. Y por otro lado, los viajes, ¿sí? Porque yo me puedo estar quejando bastante de los subsidios y de las cosas y demás, pero la mayoría de los que trabajamos en esto tuvimos la oportunidad de viajar, ya sea a participar de congresos, de jornadas o hacer estancias de investigación. ¿Sí? Esta foto acá la saqué en España, a un viaje que fui a hacer a una pasantía de investigación. Les puse esa como ejemplo, pero es algo que
siempre está pendiente, ¿sí? Ir a ver cómo se trabaja en otro lado, ir a intercambiar con gente de otras provincias, gente de otros países, y eso enriquece muchísimo, no solo desde lo laboral, sino desde lo personal, ¿sí? Bueno, no sé si los apabullé de información, si tienen alguna duda. Bueno, a ver, primero, yo arranco, antes de que arranquemos con las preguntas, infinitas gracias para que activó la cámara. Sí, creo Bueno. que ahí listo. Yo dejé de compartir ahí, me parece. Sí, ahí dejaste de Perfecto. compartir, así que ahí van a aparecer las otras camaritas. Bueno, primero, infinitas gracias, es increíble tu presentación, sos increíble en lo que haces, o sea, nosotros obvio que tenemos otro vínculo, otro aprecio, somos compañeras de trabajo, somos amigas. Claro, nosotros somos amigas, chicos, eso no... O sea, entonces obvio que yo la escucho, a ver, vi cada imagen, cada enojo de ella, sé de cada frustración de llegar al departamento, porque también cuando voy a Buenos Aires convivo con ella. Entonces, verla ahora mostrar todo eso y vos decís, sé lo que cuesta y te felicito y te admiro inmensamente. O sea, y bueno, o sea, ojalá que esto les genere dudas, que es la última pregunta que vos les pusiste, y los hayan podido aprovechar a los chicos, porque es literal lo que puede hacer un veterinario cuando hace la parte de investigación y todos los campos que pueden abarcar, y yo creo que todos los conceptos de los que hoy hablamos, en mayor o menor medida, nosotros a veces los apabullamos en las clases, y quizás ellos dicen, ¿y esto cuándo yo voy a usar? O sea, ¿cuándo voy a saber para qué me sirve? Hoy lo valorizamos, que es ver algo en una lupa, ver algo en un microscopio común, y ver en todos los microscopios que los estudiamos de memoria, y que no sabemos que están, que muchas veces ni siquiera sabemos que hay un microscopio electrónico de barrido, en el caso de Corrientes, en la universidad. Claro, ahí mismo, en el aula de al lado por ahí está el microscopio electrónico de barrido y se puede usar para una cosa, para la otra. Bueno, ahí también está el trabajo de colaboración, chicos, porque las muestras esas se tomaron, nosotros trabajamos en Buenos Aires y se hicieron en Corrientes, por ejemplo. Exactamente, y que lo que aparte es también la confianza que se genera en un trabajo en equipo cuando es bueno el trabajo. O sea, yo a ciegas dejo mis muestras en Buenos Aires, a ciegas se las dejo en manos de ella, bueno, yo tengo que volver, ella tiene que hacer alguna otra técnica, ella la hace, después me manda la foto, yo vine con los embriones fijados, tuve que hacer toda la otra parte, y si por algún motivo salía mal eso, ella perdía todo el trabajo que hizo. O sea, si yo dejaba que se sequen esos embriones, o se empolvaban, o X cosa, en la parte que a mí me tocaba, todo ese trabajo lo hizo de balde. O sea, esa era la presión que me tocaba a mí de este lado, de venir con los embrioncitos y decir, bueno, que se vea ese poro. Entonces era como, bueno, tratemos de hacerlo. Pero yo creo que esto les puede servir para ver que no estamos trabajando solos, que el trabajo interdisciplinario, inclusive estas charlas donde estamos de distintos lugares, sirven porque es el contacto que se genera, donde uno dice, bueno, hay gente en otro lugar, yo les puedo escribir, puedo preguntar, y no nos quedamos estancados en que por ahí estamos solos trabajando, y de que la investigación es una rama factible en veterinaria, en ciencias veterinarias, no es solamente las otras ramas, solo que quizás acá a veces no está tan explorado, y está buenísimo que surjan estas charlas. Sí, que sepan que existen otros lugares donde, o sea, nosotros en la Universidad de Buenos Aires estamos también a puertas siempre abiertas, a si a alguien le interesa. Las líneas de investigación de la Facultad Veterinaria las pueden chusmear en internet, hoy en día es muy sencillo, y siempre están las puertas abiertas para quien le interese participar. Obviamente que durante la carrera de grado es más difícil, pero bueno, pensando por ahí en un posgrado también, ¿sí? Claro. Sí, igual, por ejemplo, ahora también hay algunos chicos que son de bioquímica, y bioquímica tiene una instancia que se llama práctica electiva, donde ellos ahora tienen convenios con otras universidades. E inclusive creo que algunas carreras tienen el trabajo final, veterinaria de la UNE tiene trabajo final, que también incluye como una pasantía o algo que ellos pueden salir, eso sí se permite que lo hagan hacia afuera. O sea que están buenos estos contactos de que ellos lo empiecen a ver, o inclusive, siempre decimos, las pasantías de cuando todavía son alumnos, que ustedes tienen bastante, que por ejemplo van y pasan por las cátedras, y uno le pregunta y están en los primeros años de la carrera, y sorprendente porque empiezan a ir. O sea, inclusive cuando nosotros nos conocimos, vos todavía eras alumna, tenías tu primera beca. Sí, por eso. Sí, yo empecé en la investigación cuando todavía estaba estudiando veterinaria.
obviamente con una reducida cantidad horaria, digamos, muy poquitas horas, para hacer algo muy puntual, pero está bueno porque uno conoce, va conociendo este ámbito que si no, casi que ni forma parte de las charlas como es de incumbencia laboral del veterinario, o sea,